La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, una vez más, Dios, en su amor y en su misericordia, nos convoca. El Dios bueno, el Dios generoso, seguro estoy que nos va a bendecir a través de su santa palabra. Quiero saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos van a escuchar a través de Radio Bonao Bendición y también nos verán a través de Telebendición. Que el Señor les bendiga mucho. Les amamos en el nombre del Señor. Y a los que nos ven por YouTube, que el Señor les bendiga. Vamos juntos a abrir el libro santo para extraer el mensaje del Espíritu, el rema del Señor. Dispongamos nuestros corazones y roguemos a Dios que seamos edificados en Cristo Jesús. Amén. Libro de Judas, en el versículo 11, dice así la Escritura: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Este tema está titulado con el inicio del verso: ¡ay de ellos! Mis hermanos, ustedes verán que aquí nos menciona a tres personas del Antiguo Testamento. Y como ustedes saben que lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Eso dice la Escritura en Romanos, para nuestra enseñanza. Tenemos que echar mano, dependiendo del Espíritu Santo, para extraer esa enseñanza. Entonces nos menciona a Caín, a Balaam y a Coré. De repente es importante que usted pueda estudiar qué fue lo que pasó con estas tres personas, para así entender con mayor claridad qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Yo voy a tratar, en el nombre del Señor, de exponer ese rema del Espíritu: el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Primero vamos a estudiar esas tres palabras que aparecen ahí: la palabra camino, la palabra error y la palabra contradicción. Entonces, de más decir acerca de la palabra camino, digo esto porque ustedes ya me han escuchado hablar acerca de qué significa camino en la Biblia, pero valga mencionar alguna cosa. Entonces, camino en la Escritura es un modo de pensar, es modo de proceder. Cuando fui a los diccionarios, tanto el diccionario Strong como Vine, que son los que uso para estudiar, ambos coinciden muy bien en cuanto a camino, que es una manera de proceder. Así que camino es manera de proceder. Entonces uno pudiera decir, cuando hablamos de el camino de Caín, pudiéramos decir que es la manera de proceder, la manera en la que él actuó, qué fue lo que hizo. Eso es importante saberlo, porque el texto dice: ay de ellos, porque han seguido
la manera de proceder de Caín. ¿Entienden? Y la segunda palabra es error, el error de Balaam. Esa palabra en el original es la palabra plane, que realmente significa fraude. Sería el fraude de Balaam. Recuerden cuál es la forma en que nosotros estudiamos la palabra. Primero vamos viendo las palabras, vamos viendo los pasajes y al final aplicamos las enseñanzas. Así que entonces permítame avanzar de esta manera. Entonces, error viene a ser fraude en el original, pero también describe que es desviarse de la piedad, desviarse del camino, y también significa engañar, engañoso, error, extravío. Eso es. Entonces, pudiéramos decir que el error de Balaam es el fraude de Balaam. En otras palabras, hay de ellos, dice, porque han seguido la forma de proceder de Caín y se lanzaron en el fraude de Balaam. Eso puede entenderse así, el fraude. Después vamos a ahondar. La siguiente palabra es la palabra contradicción. Esa palabra del griego antilogía habla de disputa, desobediencia, controversia, discusión. Pero también esa palabra contradicción en el original se ve como la palabra oposición. Oposición. Entonces, si ustedes quieren, pueden escribir, cuando hablamos de Caín, ese camino es su manera de proceder. Cuando hablamos de Balaam, de ese error, es el fraude de Balaam, el extravío, la locura. Cuando hablamos de la contradicción de Coré, sería la oposición de Coré. Entonces, eso nos va a ayudar a entender. Ahora, en el texto dice que estas personas, los tres, estamos hablando de ¿quiénes? De Caín, de Balaam y de Coré. Familiarícense con esos tres personajes. Caín, Balaam y Coré. Dice ahí en el texto que ellos perecieron. ¿Verdad que dice ahí? Vamos a leer otra vez. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron. ¿Ve? En la contradicción de Coré. Ellos perecieron. No quiero dejar pasar la oportunidad de ver esa palabra también, perecieron. Es interesante porque en el original esa palabra significa destruir completamente. Perecieron es destruir completamente. Es matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer. Así que entonces, la idea que comunica es, querido hermano, de una total ruina. Ruina, en otras palabras, que lo perdieron todo bienestar. Perecieron es que perdieron todo el bienestar. Lo perdieron todo. Ahora entonces voy a ir mencionando esas cosas, solamente mencionarlas. No puedo tomar el tiempo para ir a cada uno de los pasajes porque me quedaría sin la aplicación. Y recuerden que la clave del mensaje es la aplicación. O sea, la aplicación es la esencia del mensaje.
pero para yo tener la esencia necesito estudiar estas cosas. Entonces vamos a buscar la esencia en un momento. Hablemos un poquito acerca del camino de Caín, de esa forma de proceder. Solo quiero que pensemos en Génesis capítulo 4. Vamos a pensar en Génesis capítulo 4. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Nosotros sabemos que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por causa de qué? Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y en consecuencia su ofrenda. Ahora, nosotros tenemos que entender que Abel, él presentó una ofrenda de sangre delante del Señor, porque esa era la instrucción. Él buscó el becerro más gordo, el primogénito, y lo sacrificó delante del Señor. De manera que Abel siguió la instrucción de Dios. Caso contrario, Caín, que Caín quiso agradar a Dios con un método propio, con un método humano. Quiso alcanzar el bienestar, diríamos la paz, la complacencia de Dios con un recurso propio, humano, terrenal. Oigan bien, porque estamos hablando ahora de la forma de proceder de Caín. Es básicamente el rechazo de la salvación mediante la sangre de una víctima sacrificial. Yo no voy a sacrificar ningún animal, yo no voy a seguir esa instrucción, yo lo voy a hacer a mi manera. Voy a preparar una ofrenda a mi manera y se la doy. Estamos entendiendo que esa es de manera que el proceder de Caín es distanciarse de la instrucción de Dios, del método de Dios. Lo hago a mi manera y punto. Entonces vean ustedes, no así Abel, porque Abel sí aceptó la instrucción de Dios y entendió que la salvación solo se da mediante la sangre de una víctima sacrificial. Yo les voy a decir algo que a lo mejor no hemos oído, pero en esa ofrenda de Abel, ahí está representado también el Cordero de Dios. Ahí está representado el medio con el que Dios salva. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, yo espero en Dios que ustedes, aunque vamos a llegar a las enseñanzas, que ustedes puedan ir aplicando ahora mismo en la medida que el Espíritu Santo les va dando luz para aplicar personalmente. Tú puedes decir, bueno, yo esa forma de proceder de Caín, yo mejor me distancio de eso. Yo quiero andar como anduvo Abel, aceptar la instrucción de Dios, confiar en los recursos de Dios, aplicarlos, y entonces estoy seguro que voy a tener el mismo resultado que tuvo Abel. Porque si yo sigo el camino, es decir, el proceder de Caín, voy a tener el mismo resultado que tuvo Caín. Y eso yo no lo quiero. ¿Amén? Muy bien. Entonces, voy a decir algunas cositas más porque el propósito es ahondar y que por el Espíritu vayamos entendiendo ese camino de Caín, esa forma de proceder. Entonces, el camino de Caín es un intento de aplacar a Dios mediante esfuerzos humanos. Eso fuera bueno escribirlo, queridos hermanos. Lo voy a decir de varias maneras y ustedes traten de escribir lo que mejor entiendan, porque esa es la idea. Entonces, el camino de Caín es un intento de aplacar a Dios mediante esfuerzos
humanos. Este es el camino de Caín. Pero, naturalmente, la confianza en los esfuerzos humanos conduce a odiar la gracia y a odiar también los objetos de gracia. ¿Saben ustedes que eso fue lo que pasó con Caín? Que al ver que a su hermano Dios lo había aprobado, entonces entró en celo, odió ese medio de gracia y también el objeto. Y por eso fue que, lleno de odio, decidió matar a su hermano. Es para que ustedes vean cómo operan las personas que andan en ese camino de Caín. Ellos detestan el modelo de Dios, ellos aborrecen la instrucción de Dios, ellos no quieren para nada ni ese medio de gracia, ni el objeto tampoco. Por eso es que normalmente Caín persigue a Abel. Y hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 15 que vamos a leer. Vamos a pedirles que por favor nos los pongan allá arriba. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano, eso fue lo que pasó con Caín. Aborreció a su hermano y se convirtió en un homicida. Lo mató. Ahora, el que se desgració la vida fue él. Porque en cuanto a Abel, nosotros sabemos que por todo lado la Biblia da fe de que ese hombre está con Dios, que de Dios goza. Es para que nosotros entendamos y una vez más nos separemos de ese proceder, de esa forma de pensar, de ese camino de Caín. Muy bien, ahora entonces vayámonos al error de Balaam, al fraude de Balaam. Vamos a recordar, lo voy a decir para que anoten, las narrativas o la narrativa, aunque podría ser las narrativas, de los capítulos 22, 23 y 24 de Números. Eso ustedes pueden anotarlo. Yo lo que estoy es ayudándoles para que después ustedes repasen las historias en la casa. Amén. ¿Te imaginas que nos pongamos a leer esos 3 capítulos? Se nos va el tiempo y no aplicamos. El fraude de Balaam. Vamos a tratar de recordar. Primero, Balaam era un profeta. Era un profeta, querido hermano, que se extravió, que cambió lo santo por lo profano, que corrompió aquella gracia de Dios. Balaam, ese fraude de Balaam es el deseo, escuchen, es el deseo de enriquecerse personalmente, transformando el servicio de Dios o el servicio a Dios en un negocio. Ese es el fraude, ese es el error de Balaam, el deseo de enriquecerse, transformando el servicio a Dios en un negocio. Entonces, mis hermanos, así como Balaam, hay muchos hoy día. Así como Caín, hay muchos hoy día. También así como Balaam, hay de ellos. Entonces Balaam profesaba, escuchen, Balaam profesaba ser profeta de Dios,
pero era codicioso y estaba dispuesto a prostituir su don profético por dinero. Mis hermanos, ¿saben cómo se llama ese pecado? Si quieren escribir, escriban: simonía. Simonía. El fraude de Balaam es la simonía. Simonía. ¿Se recuerdan ustedes de Simón el mago? Que él quería comprar con dinero el poder del Espíritu Santo, porque él estaba asombrado al ver a los apóstoles, cómo por el poder del Espíritu se hacían tantas cosas. Él dijo: yo quiero eso, porque esto puede ser una fuente de ganancia para mí. Bueno, de ahí viene la palabra simonía, de Simón, simonía, de Simón el mago, que la simonía es tomar lo santo y pretender venderlo, como lo que hacen, por ejemplo, una de las, y lo digo con mucha tristeza, televisora cristiana. Es la simonía, la manipulación, tratando de predicar la palabra, persuadiendo a la gente a traer dinero al altar. Eso es simonía, y hay de ellos. Tristemente, no solo la televisión, sino también la radio. Ahora, yo no estoy diciendo que no se puedan motivar ofrendas voluntarias, pero no, una cosa es decirle a la gente que ayude voluntariamente, y otra cosa es manipular a la gente. Decirles que si ellos traen, Dios les va a hacer un milagro. Eso es exactamente lo que pasó o lo que sigue pasando también en la iglesia de Roma. Las indulgencias, donde la gente tenía que pagar para la salvación. Hoy día la simonía está por todo lado, y eso es importante que ustedes también lo entiendan. Ese es el fraude, ese es el extravío, esa es la locura de Balaam, ese profeso, porque era un profeta, diríamos profeso. Balaam profesaba ser profeta de Dios. No era un profeta legítimo de Dios, pero profesaba ser profeta de Dios. Y era codicioso y estaba dispuesto, como ya dije, a prostituir su don profético por dinero. Para ahondar un poquito más, tengo que recordarles a un personaje de la Biblia que se llamó Balac. Balac, este hombre fue el que le pagó a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Estoy hablando de Balac. Eso es importante después que lo lean. Entonces, en 5 ocasiones, Balac le pagó para que maldijera a Israel, pero fue refrenado a la fuerza por Dios. Imagínense que el profeta cuando ya iba a profetizar las maldiciones contra Israel, empezaba de su boca a salir palabras de bendición. Él quería maldecir y bendecía. Y entonces Balac lo cita y le dice: pero ¿qué estás haciendo si te estoy pagando para que los maldigas y tú los estás bendiciendo? Y él dice: es que yo no sé qué es lo que me pasa, porque yo ya llevo toda la maldición en mi boca, y cuando voy a hablar resulta que lo que sale son bendiciones. Mis hermanos, tuvo Dios que refrenar a la fuerza, la locura de ese profeta. Escúcheme, porque esto es importantísimo. Y aquí voy a decirles algo, y es la palabra discernimiento. Solamente una persona que ande en el Espíritu puede tener discernimiento. Alguien que ande en la carne no va a tener discernimiento, pero el que ande en el Espíritu puede tener discernimiento.
Porque discernimiento no es saber qué es bueno y qué es malo. Eso es lo superficial. Eso es lo básico del discernimiento. Pero discernimiento es saber distinguir entre aquello que es y aquello que parece que es, pero que no es. O sea, se necesita andar en el Espíritu para poder discernir que ese ángel de luz que está por allá no es simple y sencillamente un ángel de Dios, aunque es de luz, más bien es el diablo que se viste como ángel de luz. Entonces, parece que es un ángel de Dios, pero no es. ¿Cómo hago para saber eso? Solamente andando en el Espíritu, para ver con los ojos del Espíritu y poder decir, mira, un momento, usted tiene toda la figura de ser verdadero. Recuerden ustedes que la Biblia dice acerca de los falsos profetas y los falsos maestros, dice que ellos por fuera se ven como ovejas. Por fuera tú los ves ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así lo dice. No es que yo quiero ser ingrato, que quiero ser... No. Así lo dice la Biblia. Por fuera ovejas, por dentro, o sea, en el interior, lobos rapaces. Entonces, aquí quiero decirles que el discernimiento es muy necesario. Por eso es que nosotros como iglesia estamos, y yo sé que es una obra del Espíritu Santo, es un trabajo del Espíritu Santo, sacudir, movernos y decirnos, es necesario que vivan la vida en el Espíritu. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener un criterio correcto de lo que está pasando ahorita en Oriente Medio? ¿Qué queremos nosotros para estos pueblos? No solo para Israel. Muchas veces cometemos el error de pensar solo en Israel. Aquí tenemos que pensar en los hijos de Abraham. Tenemos que pensar en Isaac e en Ismael. ¿No creen ustedes que de los árabes Dios tenga pueblo? Porque si no lo creen, no creen entonces la Biblia, porque dice de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y estoy hablando de esto por el discernimiento, para tener una lectura correcta de lo que está pasando. Al menos de que tú estés durmiendo y que seas tan torpe para decir, eso está muy lejos de nosotros. Eso no va a llegar aquí. Ay, mi hermano, eso es una tontería muy grande. Ya verán ustedes que no pasa una, tal vez 2 semanas para que vean el impacto aquí en cuanto a muchas cosas, precios caros, combustibles caros y 1000 cosas van a pasar. Entonces, ahora solo estoy aplicando en ese sentido, pero otras muchas cosas que ya están pasando en otros países, llámese Francia, llámese España, porque esto es una confrontación de mundos. Pero yo no es mi tema. Yo nada más estoy hablando de discernimiento para poder distinguir entre lo que es y lo que parece que es, pero que no es. ¿Por qué digo eso? Porque muchas de las cosas que dijo Balaam eran verdaderas y hermosas, pero con todo no era más que un profeta mercenario. Era un profeta mercenario, un profeta vendido. Y sin embargo, muchas de las cosas que dijo eran hermosas y eran verdad. Entonces alguien pudiera caer rendido delante de Balaam pensando que es un verdadero profeta, llámese Elías, Eliseo. Y realmente no. Este era un ángel de luz. Era un falso profeta. Ahora, este hombre le hizo muchísimo daño al pueblo de Israel. Aunque él no pudo maldecir a los hombres de Israel, finalmente él consiguió seducirlos al pecado con las hijas de Moab. Eso usted lo puede ver en Números 25. Números capítulo 25. Para que entendamos que ese profeta, que su terrible pecado, ese fraude, fue la simonía, que dijo cosas
que eran verdaderas y hermosas, pero que él era un profeta mercenario, como hay muchísimos hoy día. Y yo digo, ay de ellos. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto un poquito acerca de el proceder, o sea, la forma de pensar y actuar de Caín. Y ahora hemos visto el fraude de Balaam. Y he tratado de explicar. Sin embargo, quiero mencionar un poquito más. Porque como ya dije, él no pudo maldecir a los hombres de Israel, pero finalmente consiguió seducirlos al pecado con las hijas de Moab. Ahora, lo mismo que Balaam, los falsos profetas de la actualidad son salameros y convincentes. Oigan bien, estoy hablando de los falsos balaanes, los falsos profetas, los falsos maestros de hoy día. Ellos tienen un aspecto de piedad, un aspecto que es lo visible, que pareciera, pero que en su interior lo que tienen es un deseo de enriquecerse. Por eso es que yo, perdónenme mis hermanos, y ruego a Dios que nada de lo humano entorpezca el mensaje. Pero por eso yo aborrezco tanto la industria de la música cristiana. Ahora, por supuesto que la industria de la música mundana, de eso no me meto porque eso está perdido. Pero el dolor y la tristeza que genera lo que está pasando en esta industria, que hoy día, por causa de la simonía, a ellos han pervertido la gracia de Dios. Han pervertido, mis amados, esa gracia, ese talento, ese don especial que Dios les dio. Y hoy hay que ser tan selectivo para poder escuchar un canto que verdaderamente nos edifique. Porque ¿qué es lo que a mí me edifica? Lo que edifica al Señor. Pero a mí no me edifica aquello que solo edifica el yo, el ego. Eso no me edifica. Cuesta, mi querido hermano, hoy entresacar. Hay que entresacar. Era mejor antes, décadas atrás. Los cantos eran cristocéntricos. Era mejor aquello sencillo. Si había que llegar a ser profesionales para llegar a tener lo que hoy tenemos, yo prefiero que no hubiésemos llegado a ser profesionales y que hoy tuviéramos lo que alguna vez tuvimos. ¿Y cómo es que estamos tan ciegos para no ver ministros tan hermosos que en el ayer ellos fueron tan usados por Dios, y hoy vemos que por causa de los contratos que ellos hicieron con la industria de la música, entonces hoy ya tuvieron que quitar el nombre Jesús, el nombre de Dios, y ahora dicen Él, pero es que Él puede ser cualquiera. Hay cantos que se suponen que ellos los están cantando para Jesús, que yo pudiera perfectamente dedicárselo a mi esposa. En el mejor de los casos. Porque en el peor sería dedicárselo a otra. Me detengo aquí por la simonía. Conciertos para acá. Yo no entiendo qué le pasa a la iglesia. Yo no entiendo qué le pasa a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que yo me encuentre a cristianos yendo a pagar un VIP, zona VIP para estar cerquita del músico y tal vez vale $100 o $200? Y entran 10,000 personas en aquel lugar. Ahora, si se hace en un estadio, ¿cuántos miles de personas? ¿De eso se trataba llegar a ser profesional? Dígame si no es una tristeza.
Ahora, yo no estoy satanizando todo, yo estoy hablando de discernimiento. Y tenemos que orar para que Dios los vuelva a esa esencia, para que Dios los vuelva. Como dijo este ministro que murió, probablemente ya se había acabado el propósito de él aquí en esta tierra, o quizás Dios se lo llevó antes. Estoy hablando de Julio Melgar. Julio, yo recuerdo que en un momento le estaba profetizando a uno de estos hombres que fue tan usado por Dios y le dijo: vuelve a tu esencia. Por supuesto que ese hombre no entendió, pero él le decía: vuelve a tu esencia. Un día de estos vi una declaración muy atinada, diría yo, en muchos aspectos, de Marcos Barrientos, y él estaba diciendo casi lo mismo que yo estoy diciendo ahora, de cómo todos ellos, porque él dijo: hasta yo pertenezco a una industria que nos ha manipulado y nos ha hecho como les ha dado la gana. Entonces yo vi un vislumbre y una esperanza, una pequeña nube de que puede ser que Dios está, porque si yo pienso en Marcos Barrientos, en Marcos Witt, si yo pienso en Alex Campos y en otros muchos ministros tan hermosos usados por Dios, y hoy esos aires de la industria los ha sacudido. Yo no estoy satanizando, no digo que ellos estén, estoy diciendo que la intención es que oremos para que vuelvan a la esencia, para que vuelvan a la esencia. Que no se trate de conciertos, que se trate de actividades con el único propósito de exaltar a Jesucristo, de proclamar a Jesucristo, de predicar el Evangelio, actividades plenamente gratuitas. O sea que si hay algo que es de Dios, que lo pague Dios. ¿Por qué tengo yo que cobrar? Si es de Dios, que lo pague Dios. ¿Y por qué yo digo eso? No estoy siendo ingrato. Yo veo en la Biblia que siempre que algo fue de Dios, Dios lo respaldó. Dios dijo: aquí está. ¿Recuerdan ustedes a Jesús con Simón Pedro? ¿A quién le cobran los impuestos aquí? ¿Verdad? Y a los hijos, a los extranjeros, ¿a quiénes? Y entonces él le dijo: ¿a quiénes? Y dice Jesús: bueno, yo estoy exento. Yo no debiera pagar, pero para no dejar puertas abiertas vamos a pagar. Ve, tira el anzuelo. En el primer pescado, ahí va a estar lo necesario para que pagues nuestros impuestos. Ahí está una ilustración de lo que, o sea, lo que es de Dios, Dios lo paga. Entonces, ¿por qué cobrar un VIP? ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? Puede ser gratuito, al menos que esté el espíritu de la simonía detrás. Entonces, los falsos profetas de la actualidad son salameros y convincentes. Es decir, tienen yo lo voy a decir más claro, una lascivia, una habilidad, una astucia para persuadir a la gente. Pueden hablar a la vez, pueden hablar a la vez desde ambos lados de la boca. Es decir, escriba esto, suprimen la verdad a fin de aumentar sus ingresos. ¿Entienden? Suprimen la verdad a fin de aumentar sus ingresos. Por ejemplo, no hablemos del infierno, no hablemos del pecado, no hablemos del adulterio, de la fornicación, del divorcio. Esas palabras no, porque la gente puede ser que se sienta aludida y ya no nos den las ofrendas. Suprimen la verdad a fin de aumentar sus ingresos. Lo crucial es que son codiciosos y que tratan de transformar la casa de Dios en casa de mercado.
es decir, en una cueva de ladrones. Y nos encontramos iglesias, estas cosas realmente no quisiera decirlas, pero no estoy esperando que el Espíritu Santo me lo prohíba, más bien siento la autorización. Iglesias donde tienen los lugares y dicen, miren, es necesario que todos compren una camiseta, vayan, ahí están a 7,000 en sus tiendas, a 7,000, a $15. Es obligatorio porque el próximo miércoles vamos a tener un culto todos de rojo. O sea, vea la estrategia. Queremos el miércoles tener un culto todos de rojo para representar la sangre de Cristo y ahí les pongo para que vayan y compren. Fijo que la van a comprar. Es un negocio redondo. Eso sí, compren esa porque trae hasta el loguito. Bueno, si queríamos hacer esa actividad, ¿por qué no contratamos a alguien? Preguntamos cuánto es el costo y que cada quien pague el costo. Si la camiseta valía $3 o $2, que los pague cada quien. Pero no nos vamos a dejar nosotros $13 de ganancia. ¿Te entiende lo que yo estoy diciendo? Yo sé que hay costos. Cubrir el costo está bien. Pero simonía, hacer negocio de lo santo. El hombre, dijo alguien, es tan mezquino que hace de las cosas de Dios motivo de ganancia. El extremo de la mezquindad humana es que haga ganancia para sí mismo de las cosas de Dios. Y esto lo estoy hablando porque es necesario que nosotros nos cuidemos mucho de esto. Vamos rapidito a 2 de Pedro capítulo 2, versículos 12 al 16. Repito, 2 de Pedro 2, versículos 12 al 16. Voy a leer rapidito. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vean al extremo al que tiene que llegar Dios, que a este profeta Balaam tuvo que hablarle una mula con voz de hombre, y yo lo creo literalmente. Una mula, una asna, tuvo que hablarle con voz de hombre para decirle, yo ahí no paso. Y estaba tan, ¿cómo puedo decir Simón y demonio a la vez? Simoniado. Estaba tan endemoniado que ni siquiera se dio cuenta que quien le estaba hablando era el animal. ¿Qué hubiera hecho usted? No es tanto lo que dijo, sino quién lo dijo. Tú inmediatamente dices, aquí hay algo extraño, yo corro mejor. Le habló, mi hermano, ¿usted entiende que usted por su cabezonada, resulta que el perro que ladra, de momento en vez de ladrar le habla? ¿Qué estás haciendo, Marcos? El que le hacía, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, Marcos? Y que el siervo Marcos
en vez de darse cuenta de lo que está pasando, diga, perro, hay que pasar. Que eso fue lo que pasó. Y el perro diciéndole, estoy ilustrando, no puedo pasar. ¿Cómo que no? Pasa, si no te mato. Y él dice, y ya volviendo a la asna, y dice la asna, por lo mismo no quiero pasar porque nos van a matar. Ahí hay un ángel con su espada desenvainada, ¿acaso no la ves? ¿Tan burro eres que no la ves? Le dijo la asna, que me perdonen, ¿no? Si me ve alguien en algún lugar de la tierra donde aprecian mucho los burros. Aquí dice, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea que tuvo más ojos la burra, la asna, que el que supuestamente debió tener ojos. ¿Se da cuenta qué locura? Bueno, ahí termino con el fraude de Balaam. Ahora tenemos que ir al asunto de alguien que nos falta. ¿Quién es? Coré. Y estamos hablando de la contradicción de Coré. Esa es la tercera razón para el ay pronunciado por Judas. Es que esos falsos maestros perecieron en la rebelión de Coré. Anoten número 16. Y voy a recordar, aparte de Coré, a dos personajes más. Porque junto con Coré también está Datán, con tilde en la A, Datán y Abirán. Entonces estos tres, Coré, Datán y Abirán, en número 16, ahí dice, que ellos se rebelaron. Recuerde que dice la contradicción. ¿Y el original cuál era? Oposición. Entonces, la oposición de Coré. Oposición, me opongo. Ellos se opusieron. Ellos se rebelaron contra el caudillaje de Moisés y de Aarón. Es decir, ellos quisieron, y específicamente Coré, pretendió invadir el oficio sacerdotal. Vean ustedes. Y con esto Coré, en realidad estaba menospreciando al Señor, no respetando lo establecido por Dios. Y de acuerdo a la Biblia, ¿sabe qué les pasó a ellos? Y por cierto, vivos. Dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Se los tragó vivos. Para que ustedes vean lo que significa para Dios, o sea, lo extremado, o diría yo, el desagrado tan profundo que sintió Dios, o que siente Dios, contra la rebelión. Porque esa es la oposición de Coré, es la rebelión. Que se quite Moisés, que se quite Aarón, porque quiero estar yo ahí. Esa es la contradicción de Coré. Es pararse en oposición contra Dios, contra lo establecido. Mis hermanos, eso es muy delicado. Y en este punto no quiero ahondar mucho, porque pienso que va quedando claro esas formas de actuar. Hablamos ya de Caín, esfuerzos humanos, métodos humanos. Hablamos de Balaam, la simonía. Y ahora estamos hablando de Coré, la rebelión, la oposición. No respeta lo establecido, no respeta la instrucción, no respeta lo que Dios ha establecido, la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, vuelvo por favor al texto primario,
Se lo ruego que lo pongan en el versículo 11 de la carta de Judas. Vean ustedes, amados, que dice, ay de ellos, ay de ellos. Y yo pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Desde el verso 3 hasta el verso 10, vamos a ir viendo, primero del 3 al 4. Ay de ellos. ¿Quiénes son ellos? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, oigan esa palabra, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres, aquí ya viene quiénes son ellos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oigan, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ay de ellos. Digan conmigo, ay de ellos. ¿Quiénes son ellos? Hombres impíos. Pero no estoy hablando ahora de los hombres del mundo. Estos son hombres que encubiertamente están dentro de la cristiandad. Estos son falsos maestros. Estos son falsos profetas. Es decir, el diablo ha parido una serie, es decir, un gran número de falsos maestros y falsos profetas y los ha enviado por la faz de la tierra. Por eso es que nosotros hoy tenemos que decirle al Señor, levántate, Señor, y que tus enemigos sean esparcidos y que huyan delante de ti los que aborrecen tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Hombres, esos ellos son hombres encubiertos, hombres impíos. Pero aquí viene la clave, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y quiero, antes de que leamos los siguientes versos, explicar la palabra libertinaje, del griego aselgeia. Aselgeia. La palabra libertinaje denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución, aplicado en cuanto a la lascivia. Y tengo mucho que decir acerca de esa palabra. La gente, esos maestros falsos, ellos han plagado la iglesia de esa enseñanza. Ellos han pervertido la hermosa gracia de Dios. La palabra gracia es una de las palabras que más veces aparece en la Biblia. La Biblia está llena de la palabra gracia. Y como la gracia es un mensaje tan poderoso, el diablo, que ideó una estrategia, él dio a luz a falsos maestros, porque los maestros son los que enseñan al pueblo. Y entonces estos falsos, porque se necesita discernimiento para poder decir, un momento, ellos enseñan la gracia como una licencia para pecar, un libertinaje, y nada más lejos de la verdad esa terrible mentira. La gracia es tan poderosa para salvar como para sustentar. La gracia es tan poderosa para, querido hermano, justificar como para santificar. La verdadera gracia de Dios. Pero entonces el enemigo, digo esto por tercera vez, ha parido falsos profetas y falsos maestros
para pervertir la enseñanza hermosa de la gracia de Dios. Como por ejemplo un movimiento que se llamó o que se llama Salvos, Siempre Salvos. Eso es un movimiento satánico. Eso pareciera un movimiento verdadero, pero no es verdadero. Mi querido hermano, ustedes saben que hace muchos años, si ustedes escuchan los mensajes de su servidor de hace 5, 7, 8 o 10 años atrás, ustedes verán que el mensaje, la línea del mensaje es muy consecuente. He venido hablando esto, a veces he dicho las verdades, quizás no con el tono ni con la madurez que hoy tengo, pero el mensaje, el espíritu ha sido el mismo. Ha sido el mismo. La intención ha sido la misma. Hoy Dios, por su gracia, por su impartición, yo sé que me ha dado una madurez, un tono, un espíritu para decir el mensaje sin querer maltratar a nadie. No es esa la intención. La intención es que si el Espíritu Santo te abre el corazón, tú vas a entender la palabra, como Lidia entendió lo que salía de la boca de Pablo. Ella lo entendió de una manera tan hermosa. Así quiera Dios podamos entender nosotros y apropiarnos de todo este mensaje que Dios nos está hablando. La gracia de Dios no es libertinaje. La gracia de Dios es pura. La gracia de Dios es madurez. La gracia de Dios es la vida en el Espíritu. La gracia de Dios es la santificación. Ahora volvemos al verso 5. Ya estamos solamente para llegar a las enseñanzas. De este mensaje voy a extraer nada más 2 enseñanzas. Así que no se preocupe. Tenemos el tiempo suficiente para terminar. Seguimos en el versículo 5. Mas quiero recordaros, vea lo que está haciendo Judas, este santo hombre de Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Oigan bien, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí están los 3 pecados. Ahí está, yo no sé si entre líneas, pero yo veo ahí a Caín, a Balaam y a Coré. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Mis amados, ahí tenemos las palabras y las enseñanzas. Las aplicaciones son estas. Yo dije 2, perdón, son 3 porque son 3 los personajes. Las enseñanzas son estas. Quiero que escriban un poquito si pueden. Aquí le voy a señalar. Escuchen, estas son las enseñanzas. Esta es la esencia del mensaje. El camino de Caín es la manera de proceder de aquellos que le hacen culto a su ego. Debemos cuidarnos de no andar por ese oscuro camino. El camino de la autosuficiencia, el camino de la independencia, el camino del yo, el camino de la carne. Estos deben ser aborrecidos por todos los cristianos que tienen una fe como la de Abel.
Primera enseñanza, mi querido hermano, no confiemos en el yo, en la carne, en la autosuficiencia. No sea defensor de su carne. Siga la instrucción de Dios. Siga el camino de Abel. Segunda enseñanza, el error de Balaam, la simonía, el deseo de enriquecerse transformando el servicio a Dios en un negocio, suprimir la verdad a fin de aumentar los ingresos. Escuchen, mis hermanos, la enseñanza. La mayordomía debe ser administrada en el temor de Jehová. ¿Qué yo dije? Ay, mi hermano, dígalo. La mayordomía debe ser administrada en el temor de Jehová. Dígalo. La mayordomía debe ser administrada en el temor de Jehová. Debemos estar tan bien cimentados que nada nos mueva hacia lo terrenal, hacia los placeres de este mundo. Y ahora escriba, por favor, Cindy, escriba esto, porque esta es una frase por el Espíritu. Cambiar lo santo por lo profano es muy ruin. Eso fue lo que hizo Balaam. Ese es el fraude. Cambiar lo santo por lo profano es muy ruin. La palabra ruin significa muy vil. Es una vileza, es una bajeza. Y enseñanza número 3, la contradicción de Coré. La oposición a lo establecido por Dios. Que Dios nos libre de esto, de oponernos a lo que Dios ha establecido. Coré, Datán y Abirán terminaron siendo tragados vivos por la tierra. Mis hermanos, escuchen esto. Esto se escribe por el Espíritu. Esto no se copia de ningún lado. Lo que voy a decir ahora. Oponerse al orden de Dios es oponerse a estar felizmente y eternamente con Él. Repito, oponerse al orden de Dios es oponerse a estar felizmente y eternamente con Él. Y termino con lo siguiente. Oponerse al orden de Dios es adormecerse y despertar en un lugar de mucha angustia eterna. Repito, oponerse al orden de Dios es adormecerse y despertar en un lugar de mucha angustia eterna. Muy bien. Mi hermano y hermana, tú que escuchaste este mensaje hasta aquí, tú conoces el espíritu con el que hemos predicado esta palabra. Dios ha sido tan bueno y tan generoso que te ha permitido a ti escuchar también, recibir este mensaje. Es mi deseo y mi oración que Dios te libre de ese proceder de Caín, de la simonía de Balaam y de la oposición de Coré. Que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Que Él resplandezca su rostro sobre ti. Que te dé fuerzas para seguir corriendo la carrera y por sobre todo para llegar al final habiendo guardado la fe. En el nombre de Jesucristo. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre